Buenos días, espero que esté muy bien y muy contento de estar compartiendo con ustedes en esta mañana. Antes de empezar, nada más quería hacer un anuncio, recordar de que a partir del próximo sábado 8 de agosto, la celebración de las 5 de la tarde va a pasar a las 10 de la mañana, perdón, porque en las tardes se le va a dar espacio al bloque juvenil. Entonces recuerden que ahora el horario va a ser sábado 10 de la mañana y domingo 10 de la mañana. Igual, si usted no pudiera ver los sábados en vivo a las 10 de la mañana, tenga la tranquilidad de que el video va a estar en la página de Facebook de Ciudad de Dios y en el canal de YouTube. Entonces, para que estemos claros con este nuevo horario de las celebraciones que tenemos. Muy bien, eso era nada más para que no se me olvidara decirlo. Bueno, muy contento de estar acá, realmente estoy muy feliz y hoy el tema le hemos puesto el Espíritu Santo y la misión. El Espíritu Santo y la misión. Y lo que voy a hacer esencialmente más que un mensaje es contarles una historia, una historia. Y lo que quiero es de que ustedes pongan mucha atención, pero sobre todo le sigan la pista en la historia al Espíritu Santo, que es el gran protagonista de esto. Así que va a estar emocionante, va a estar bien bonito. Yo no he empezado, ya estoy emocionado, pero espero que sea de bendición para nuestras vidas y sus corazones. Antes de empezar a contarles la historia, les voy a contar la historia de cómo nació este mensaje. Resulta que el sábado pasado el pastor Alonso me mandó un audio. Me dice: Jorge, queremos invitarlo para que usted dé el mensaje el próximo domingo y el tema es el Espíritu Santo y la misión. Yo estaba muy contento y mi mente empezó a dar vueltas ya de cómo sería el mensaje y todo, pero el Espíritu, ahí es donde se empieza a poner bonito, el Espíritu me dice: tranquilo, vas a recibir más instrucciones después. Así que yo me quedé tranquilo. Pasó el sábado, me levanté en la mañana el domingo y me puse a escuchar el mensaje del pastor Alex el domingo pasado, y el pastor Alex dijo una frase mientras daba el mensaje. Él dijo: el Espíritu Santo da vida, poder y movimiento. El Espíritu Santo da vida, poder y movimiento. Y en el momento en que él dijo esa frase, el Espíritu me dijo: esto es la línea que debes de seguir el otro domingo. Y entonces de ahí fue donde nació la historia que les voy a contar. Así que ha sido una aventura también muy bonita esta semana para mí, escuchando la voz del Espíritu para lo que hoy quiero transmitirles. Así que vamos a empezar. Así que esté listo, prepárese y de nuevo le repito, síguele la pista al Espíritu Santo. Y cómo el Espíritu Santo en la historia ha impulsado la misión de Dios. Empezamos. La Biblia nos cuenta que Dios llamó a Abraham y Dios le dio a Abraham una promesa que era tanto personal como universal. La promesa personal es que él iba a tener un hijo, descendencia propia, porque él era ya muy anciano y no tenía un hijo. Pero él le dio también una promesa universal a Abraham. Y esa promesa universal era que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Desde ese momento Dios expresó su propósito. Dios quiere que mi familia, que su familia, que todas las familias de todo el mundo, de todas las épocas, de todas las generaciones, reciban la bendición de Dios. Pero aquí surge la primera pregunta: ¿cómo iba a hacer Dios eso? Bueno, el plan de Dios para cumplir su misión siempre ha sido un pueblo. Y el primer pueblo que fue comisionado para esto fue el pueblo de Israel. Recordemos, Abraham tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Esaú y a Jacob, y Jacob, a quien Dios le cambió el nombre de Israel, él tuvo 12 hijos, que son la base del pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel. Así que Israel fue escogido de todos los pueblos para ser un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo diferente, un pueblo que atrajera a los demás pueblos que eran paganos, idólatras y que no conocían al verdadero Dios para que le adoraran. Israel tenía una misión. De hecho, cuando Salomón dedicó el primer templo, él dijo estas palabras. Él estaba haciendo la dedicación del templo y él dijo: Señor,
que todos los pueblos de la tierra te conozcan y te teman como tu pueblo Israel. Israel tenía esa misión de atraer a los pueblos para que adoraran al único y verdadero Dios. Pero sabemos que la historia de Israel tuvo altos y bajos, más bajos que altos, y al final Israel falló en su misión, porque lejos de atraer a los pueblos a Dios, más bien fue atraído por la idolatría y por las malas costumbres de los otros pueblos. Y al final, ¿qué pasó con Israel? Terminó dividiéndose. 10 tribus se fueron para el norte, que terminaron siendo los samaritanos. 2 tribus se quedaron en el sur, Judá y Benjamín, que terminaron siendo los judíos. Y al final, ¿qué pasó? Cuando en el contexto en que Jesús va a nacer, Judea es una provincia más del Imperio Romano. Eso era. Y entonces aquí surge la pregunta: ¿qué pasó con la promesa que Dios le hizo a Abraham? ¿Qué pasó con que la bendición de Dios iba a llegar a todas las familias de la tierra? Ahora, ¿quién va a cumplir la misión? ¿Quién va a cumplir la misión? Y aquí seguimos con la historia, porque entonces Jesús nace, empieza su ministerio, llega al desierto y está 40 días en el desierto, y la Biblia dice que Él sale lleno del poder del Espíritu Santo y escoge 12 discípulos. Así como Dios de las 12 hijos de Israel, las 12 tribus, formó un pueblo, ahora Dios está escogiendo 12 discípulos para formar un nuevo pueblo para la misión. Un nuevo pueblo. Y Jesús escoge los 12 discípulos, luego se unen otros discípulos y Jesús les manda a práctica misionera. Escucha esto, vea qué bonito. Los manda a prácticas misioneras. Les dice: vayan a las ovejas perdidas de Israel, vayan a estos lugares, hagan esto. Les da instrucciones sencillas, les dice: saquen demonios, resuciten muertos, así sencillo. Y ellos se van en parejas y empiezan a hacer práctica misionera. Y están muy contentos. Y Jesús sigue con su ministerio y sigue con sus discípulos. Pero llega un momento crítico después de esos 3 años intensos. Jesús muere. Y con la muerte de Jesús, de alguna forma también muere la esperanza y la ilusión que tenían los discípulos. Se llenan de miedo, se llenan de dudas. ¿Qué va a pasar aquí en adelante? Incluso Pedro renuncia, dice: yo no sirvo para esto, le fallé al Señor, me devuelvo otra vez a pescar. ¿Qué pasó con la misión? ¿Qué pasó? Pero Jesús resucita. Al tercer día Jesús resucita por el poder del Espíritu. Y Él se le aparece a los discípulos y pasa lo siguiente. Quiero que leamos Juan 20 del 19 al 22. Juan 20 del 19 al 22. Quiero que lo leamos. Y dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Así que los discípulos están escondidos en un lugar porque tienen miedo de los judíos por todo lo que había pasado después de la muerte de Jesús. Y Jesús se les aparece, les muestra sus heridas, les dice: paz a vosotros, y les dice algo muy importante: así como me envió el Padre, así los envío a ustedes. ¿Qué está
diciendo Jesús? ¿A qué los está enviando? Los está enviando a la misión. Porque la misión estaba incompleta, pero tenía que completarse. Y ellos iban a ser los iniciadores, los pioneros que iban a iniciar la misión que estaba incompleta. ¿Y qué hace Jesús? Sopla y les dice: recibid el Espíritu Santo. Lo primero que necesita la iglesia es el soplo de vida del Espíritu. Tenemos que reconocerlo. Estamos sin vida espiritual, estamos secos, nos hemos dormido. Y lo primero que necesitamos es el soplo de vida del Espíritu. Porque dice la palabra que el hombre era un muñeco de barro, sin vida. ¿Y qué fue lo que le dio vida? El soplo del Espíritu. Y como decía el pastor Alex la semana pasada, cuando Ezequiel estaba en ese valle de huesos secos, le dijo: Ezequiel, profetiza que el Espíritu sople de los 4 vientos y estos huesos vivirán. Necesitamos de nuevo ese soplo del Espíritu que nos despierte, que nos levante, que nos reanime, que volvamos a tener esa vida espiritual que necesitamos para hacer la misión que nos toca hacer. Necesitamos de nuevo el soplo del Espíritu. Así que pasa esto y Jesús se les vuelve a aparecer a sus discípulos. Ya no en un lugar cerrado, sino en un lugar abierto, en un monte. Y cuando lo vuelven a ver, a pesar de que ya lo habían visto, dice la Biblia que ellos dudaban, pero aunque dudaban, se postraron ante Jesús y Jesús les dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y leamos Mateo 28, del 19 al 20. Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Jesús primero los había enviado. Les dijo: yo los envío. Y ahora les dice a qué los está enviando. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ya les da más revelación, más elementos a qué los está enviando. Sin embargo, todavía falta algo más. Falta algo más. Voy a repetir esta frase que dije al inicio varias veces. El Espíritu Santo da vida, da poder y da movimiento. Ya Jesús les había dado la vida del Espíritu, había soplado en ellos. Les faltaba el poder del Espíritu. No podemos cumplir la misión sin el poder del Espíritu Santo. Así que Jesús entra en una cuarentena, por si no estuvieran de moda, entra en una cuarentena con sus discípulos. 40 días, dice la Biblia, que estuvo apareciéndoles a sus discípulos, hablándoles del reino de Dios. Y después, cuando pasan esos 40 días, que Jesús dice: ya terminó mi tiempo acá, y los discípulos le dicen: Jesús, pero antes de que se vaya, una pregunta: ¿cuándo va a restaurar el reino de Israel? Y entonces Jesús les dice: a ustedes no les toca saber eso. Eso está en la potestad del Padre. Pero sí les voy a decir algo antes de irme. Y es lo que tenemos en Hechos 1:8. Hechos 1:8. Leámoslo. Hechos 1:8. Y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya aquí Jesús les está diciendo otra dimensión de la misión a la cual los ha enviado. Dice: ustedes tienen que serme testigos aquí en Jerusalén, donde yo los estoy mandando a esperar, pero tienen que ir a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder.
Y entonces ellos están ahí 10 días más en un aposento alto, esperando, orando, preparándose para el inicio de la misión. Ahora sí. Y eso sucede en la fiesta judía del Pentecostés. Ese día vienen judíos de todas partes del mundo, porque habían judíos de todas partes del mundo por las dispersiones que habían ido antes, que hablaban diferentes idiomas, están ahí reunidos para la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la cosecha, y ese día el Espíritu Santo lo escoge para descender con poder. Y viene sobre esos 120 que son la base del nuevo pueblo de Dios para la misión, la iglesia. Ese día nace la iglesia y ese día se reinicia la misión que debía ser completada. Y entonces ese día ocurren cosas maravillosas. Por ejemplo, se nos dice que toda esta gente que hablaba diferentes idiomas escuchan a los discípulos llenos del poder de Dios hablarles el mensaje de Dios en su propio idioma. Esto era un anuncio de lo que iba a ser la misión más adelante, de que las personas iban a recibir el evangelio en su propia cultura, en su propio idioma. Estaba sucediendo ahí. Y se ven las manifestaciones del poder de Dios. Y ese día inicia la iglesia crece de manera increíble. Pero todo se concentró en un inicio en Jerusalén. El Espíritu Santo da vida, da poder y da movimiento. Y la pregunta aquí es, ¿cómo el Espíritu Santo iba a mover a su iglesia para la misión? Y aquí empieza una aventura increíble que se va a repetir durante la historia. Lo primero que el Espíritu utiliza para mover a su iglesia es una persecución. Porque todo estaba ahí concentrado en Jerusalén, pero no se movía. Y la Biblia nos cuenta que había un grupo de 7. Sander nos contó esa historia cuando se forman el grupo de los 7 diáconos, y habían 2 que destacaban, Felipe y Esteban. Y la historia nos cuenta de que Esteban empieza a defender su fe ante los judíos, y él hace un discurso increíble hablando del Antiguo Testamento, porque Jesús es el Mesías, y los judíos se indignan y deciden apedrear a Esteban para matarlo. Ahora, la costumbre cuando había un apedreamiento era que se quitaban la ropa para hacer el apedreamiento. Ahora, como se quitaban la ropa, necesitaban un cuidarropa. Y la Biblia nos da el detalle quién fue el cuidarropa ese día que apedrearon a Esteban. Dice que era un joven llamado Saulo de Tarso, que va a ser clave en esta historia del Espíritu Santo y la misión. Él estaba ahí cuidando la ropa, viendo todo aquello, y dice que él estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Tan de acuerdo que empezó también él a perseguir a los cristianos. Y entonces empezó una persecución terrible, y eso hizo que la iglesia se moviera. Y entonces llegaron a Samaria, y ahí fue Felipe. Y Felipe llegó a evangelizar, por eso le decían Felipe el evangelista. Él llevó el evangelio, y luego llegó Pedro y Juan para que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Y el Espíritu se derramó sobre los samaritanos, que eran, como también nos contó el pastor Alex, era un pueblo que venía del judaísmo. Recordemos, les contaba que ellos se habían separado desde los tiempos del hijo de Salomón. Se habían formado los samaritanos, había una enemistad histórica ahí. Pero ahora ellos están rompiendo esa barrera geográfica, cultural, de odio, y viene el Espíritu Santo sobre ellos. Y pasa eso, pero nuestro amigo Saulo sigue con aquello de perseguir a los cristianos, y él consigue unas cartas para encarcelar cristianos, y va a una ciudad llamada Damasco, y cuando va caminando se le aparece Jesús mismo. Y Jesús se le aparece y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Saulo tiene una conversión dramática en ese momento. Tan dramática que nadie le creía. Todo el mundo decía: qué raro este. Resulta que ayer nos estaba persiguiendo, ahora es de nosotros. Esto está muy sospechoso. Nadie le creía.
Y ahorita volvemos con Saulo, porque en ese instante en que sucede ese momento tan importante, la conversión de Saulo, el Espíritu Santo se sigue moviendo y ahora toca el corazón de otro de los apóstoles, de Pedro, que dice que estaba en una casa y el Espíritu le dice: tienes que ir a la casa de un hombre llamado Cornelio, que era un romano, un gentil, un pagano. Y Pedro, movido por el Espíritu en obediencia, va a la casa de Cornelio. Y él está ahí dando el discurso, es lo que nos hablaba el pastor Alex ayer. Y él estaba apenas iniciando la prédica, imagínense. Estaba en la introducción apenas y cayó el Espíritu Santo. Y cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y eso marcó el inicio de que el Espíritu iba a caer sobre toda carne. Ya había caído sobre los judíos, ahora sobre los samaritanos, ahora sobre los gentiles, porque el Espíritu va a ser derramado sobre toda carne. No importa su nacionalidad, no importa su condición, el Espíritu será derramado sobre toda carne. Y eso marcó el inicio de lo que iba a ser la misión, que ya había llegado a Judea, a Samaria, pero que ahora debía extenderse hasta lo último de la tierra. La pregunta es: ¿quién iba a llevar la misión y el evangelio hasta lo último de la tierra? ¿Quién iba a ser el primero que iba a ser movido por el Espíritu para adentrarse en el imperio romano, en medio de todos esos pueblos paganos de filosofía? Bueno, el cuidador de ropa. Entonces Saulo, él estuvo ahí, su conversión fue dramática, pero muy complicada, muy traumática para él, porque la gente no confiaba en él, excepto un hombre llamado Bernabé, un hombre de Chipre, que cuando vio a Saulo, él dijo: yo sí creo que este hombre tuvo una conversión genuina, yo sí creo que realmente él está con nosotros. Pero fue el único prácticamente, al punto que Saulo terminó devolviéndose a su barrio, a su vecindario, a Tarso. Y adivinen quién fue a buscarlo a Tarso: Bernabé. Porque Bernabé había sido enviado a una iglesia que se había formado después de todo este movimiento, una iglesia que se había formado en un lugar llamado Antioquía. Esta iglesia era una iglesia muy diferente a la de Jerusalén, porque era una iglesia multicultural, había gente de todas nacionalidades, gente gentil que no era judía, y había un mover del Espíritu lindísimo ahí. Y Bernabé le dice: Pablo, venga a congregarse conmigo y me ayuda. Y Saulo se va con Bernabé a la iglesia de Antioquía, y están ahí más o menos como por un año, nos dice la Biblia. Y un día, vean que aquí se empieza a poner bonito, un día esta iglesia hace una reunión de oración, como las que hemos hecho nosotros, una reunión de oración. Y están ahí orando y ayunando, y aquello está puro fire, puro fuego, estaba eso, buenísimo. Y están orando y orando y orando, y el Espíritu les habla en medio de la reunión de oración. Tengo un anuncio, oiga, el Espíritu, tengo un anuncio. ¿Cuál era ese anuncio que dice el Espíritu en esa reunión de oración? Quiero que leamos Hechos 13:2. Hechos 13:2. Dice así, Hechos 13:2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El que llama y el que guía la misión es el Espíritu Santo. Y aquí dice: yo estoy llamando a Bernabé y a Saulo para una obra. ¿Y cuál era esa obra? Ser testigos y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, que en ese contexto, en ese momento, era el imperio romano. Así que ellos empiezan a navegar y inicia el primer viaje misionero, donde por primera vez se va a llevar el evangelio más allá de Judea y de Samaria. ¡Qué emocionante! ¡Qué momento más histórico! Este es un momento histórico, porque esto va a influir en nosotros también. Y esa es parte de la historia que les voy a seguir contando. Porque entonces ellos se van por todo el imperio romano. Primero Pablo, el primer equipo fue Pablo, que ahora ya le decimos Pablo, Bernabé y Marcos, quien eventualmente escribió el Evangelio de Marcos. Y el otro equipo, porque hubo un cambio, Coca-Cola ahí, como en el fútbol.
Salió Bernabé, entró Silas, salió Marcos, aunque ese se salió solo, eso es otra historia. Se salió Marcos y entró Timoteo. Y después se agregaron otros al equipo como Priscila y Aquila y Tito y otros. Pero bueno, al final Pablo hizo 3 viajes misioneros y fue por todos esos lugares del Imperio Romano, esos pueblos tan importantes como Atenas, como Éfeso, como Filipo, como Tesalónica. Y las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento fueron producto de eso, de ese proceso donde Pablo fundó iglesias, formó pastores y llevó el evangelio más allá de los límites de Judea y de Samaria. Ahora, Pablo hizo un 4.º viaje, pero no fue un viaje misionero exactamente, porque Pablo, cuando volvió al 3.er viaje, fue arrestado en Jerusalén, pero como él era ciudadano romano, tenía ciudadanía romana, él pidió que le hicieran el juicio en Roma y lo llevaron a Roma. Y Pablo llegó hasta Roma. El sueño de Pablo era llegar hasta Roma y hasta España. Ese era el sueño de Pablo. Pero llegó hasta Roma. Y lo último que nos dice el libro de los Hechos es de que Pablo llegó a Roma, le dieron casa por cárcel y ahí enseñaba a la gente. Y ahí le perdemos la pista. La pregunta es, ¿y qué pasó con la misión? ¿Qué pasó después? ¿Quieren saber? Seguimos. Bueno, resulta que luego de esta persecución que sufrieron los cristianos por los judíos, luego los romanos empezaron a perseguir a los cristianos. ¿Por qué? Porque los emperadores empezaron a reclamar adoración. Ellos decían, tienen que adorarme. Y empezó una persecución terrible sobre los cristianos, los quemaban, los mandaban a la arena del Coliseo con los gladiadores, con los leones. Fue una persecución terrible, pero eso hizo de nuevo que el cristianismo empezara a moverse, a dispersarse y llegar a muchos otros pueblos. Y aquí pasaron varias cosas interesantes. Por ejemplo, recordemos de que en ese momento estaba el Imperio Romano, pero habían otros pueblos fuera del Imperio Romano que empezaron a hacer presión para apoderarse de territorios. Esos pueblos son los pueblos que hoy forman los países de Europa, que a los romanos les llamaban los bárbaros. Los bárbaros. Entonces estos pueblos eran, por ejemplo, los germanos, que ahí se formó Alemania, los francos, de donde se formó Francia, los anglos, de donde se formó Inglaterra, Reino Unido, y después estaban los vikingos. Entonces estos pueblos empezaron a invadir el Imperio Romano, pero ya había cristianos por todo lo que había hecho Pablo y toda esta persecución, ya había cristianos por todo el imperio. Entonces cuando estos pueblos llegaban y conquistaban pueblos, se topaban con cristianos. Y la historia nos dice que una de las cosas que más llamó la atención de estos paganos era que ellos veían, porque por ejemplo en ese tiempo eran muy comunes las pandemias. Hermanos, la pandemia que estamos viviendo no es la primera en la historia. Antes había muchísimas pandemias y pestes, porque no habían tantas condiciones de salud, no habían tanto desarrollo de la medicina, y aparte de eso, los caminos que habían hecho los romanos habían facilitado que los virus se esparcieran por el imperio. Entonces la gente se moría en cantidades, pero los cristianos mostraban amor, misericordia y servicio en medio de eso. Y eso le llamaba la atención a todos estos pueblos que venían y decían, ¿cómo esta gente que los persiguen? ¿Cómo esta gente que nosotros ahora los estamos conquistando y se muestran amorosos, misericordiosos? Y ese testimonio de amor y de misericordia terminó evangelizando a muchos de estos pueblos. Y así fue como llegó el evangelio a muchos de estos lugares, a Alemania, a Francia, Inglaterra. Hablando de Inglaterra, le mando un saludo a Gaby Guti, si nos está viendo. Saludos, que vive allá en Inglaterra. Y ahora voy a hablar de inglés y demás. Pero entonces, luego de esto pasó algo bueno y algo malo para la iglesia. ¿Por qué algo bueno y algo malo? Porque lo bueno fue que llegó un emperador llamado Constantino y dijo, ya no hay más persecución, se terminó la persecución, pero lo malo fue que la iglesia dejó de moverse. La iglesia dejó de moverse. Y la iglesia empezó a corromperse y a adormecerse y descuidar la misión.
Y eso fue un periodo de muchísimos, muchísimos años. Y todo eso fue lo que motivó eventualmente lo que terminó siendo la Reforma Protestante, que fue la protesta por el estado de la iglesia. Pero aquí se pone la historia interesante. Antes de la Reforma Protestante, hubo un hombre, antes de Martín Lutero, un hombre en República Checa, Europa. República Checa, un hombre llamado Juan Hus, que fue uno de los primeros que empezó a reclamar y decir: no podemos seguir así, la iglesia tiene que cambiar, la iglesia tiene que reavivarse, tiene que venir de nuevo la vida espiritual. Él dice: necesitamos otra vez que venga el Espíritu. El precio de su rebeldía fue que lo quemaron y lo mataron. Pero no mataron el movimiento que inició, el movimiento espiritual que inició. Y uno de los primeros lugares donde realmente se encendió esto fue un lugar llamado Moravia. No aquí Moravia, aquí en Costa Rica, aquí hay un lugar llamado Moravia, no. Moravia en lo que hoy es República Checa. Y ahí se inició una iglesia que se conoce como la iglesia de los moravos. Y entonces ellos empezaron con esta hambre espiritual, buscando de Dios. Pero empezaron a ser perseguidos por eso. Ahora, luego vino la Reforma Protestante, ahora sí, y inició otro movimiento espiritual que se conoce como el movimiento pietista, que fue el movimiento que surgió después de la Reforma Protestante precisamente para que volviera otra vez un mover del Espíritu de nuevo, que cada creyente tuviera una experiencia personal con Dios. Así que inició este movimiento, fue iniciado por un hombre llamado Jacobo Spener, y él tenía, vea la historia y aquí sigámosle la pista al Espíritu, vea qué tremendo. Este tenía un discípulo que era de apellido Zinzendorf, alemán. Y entonces resulta que Zinzendorf estaba con ese fuego del Espíritu. Decía: qué bueno que vuelva otra vez el fuego del Espíritu, tenemos que hacer algo. Y él tenía una finca donde él deseaba crear una comunidad de gente que con él buscara un avivamiento, que volviera el Espíritu Santo a la iglesia. Y vean qué curioso, les contaba a los moravos ahora. Ellos estaban siendo perseguidos, buscando dónde asentarse, y se encuentran con este Zinzendorf. Y le dicen: usted nos daría refugio a nosotros, no tenemos dónde quedarnos. Y Zinzendorf dice: claro, quédense aquí, en mis terrenos. Oiga, juntar a Zinzendorf con los moravos fue como juntar, como decía mi abuela, el hambre con las ganas de comer. Porque los dos tenían un hambre y una sed de Dios. Y entonces ellos estaban ahí. Y un día los moravos dijeron: hagamos una cadena de oración. Oiga, qué tremendo. Como la que acabamos de terminar aquí nosotros ayer. Dice: hagamos una cadena de oración. Y entonces hicieron dos grupos. Dijeron 24 mujeres, 24 hombres, para que cada hora siempre haya orando a alguien. Y empezó la cadena. Y pasaron días. Y pasaron semanas. Y pasaron meses. Y la cadena seguía, esa gente seguía orando y orando y orando y orando. Y un buen día, de hecho de agosto de 1727, dice que vino un avivamiento en ese lugar donde estaban los moravos. Vino el Espíritu, aquello fue algo impresionante, otra vez el Espíritu derramándose. Y esta gente se llenó del Espíritu, y de nuevo el Espíritu Santo da vida, da poder, da movimiento. Y estos moravos empezaron a evangelizar por todo lado y empezaron a mandar misioneros por el mundo. ¿Saben cuánto duró la cadena de oración de los moravos? 100 años. 100 años en cadena de oración. Escucha esto, hermano. Y entonces, en uno de esos viajes misioneros, y aquí es donde se empieza a conectar todo, qué lindo es el Espíritu Santo, qué emocionante es esto. Porque entonces resulta que estos moravos se van a hacer un viaje misionero a Estados Unidos. Y los acompaña un joven inglés en ese viaje, cuyo nombre era John Wesley. Entonces John Wesley, él había iniciado en su país un movimiento con su hermano y otros compañeros. Les decían el Club de los Santos, oiga, pero eran son de broma, porque esta gente estaba en la universidad y esta gente hacía reuniones de oraciones, iba a servir a las cárceles, y ellos estaban con ese deseo
de un renovar espiritual. Y resulta que John Wesley va en este viaje con los moravos, y cuando iban en el barco dice que se vino una tormenta, y John Wesley dijo: hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos. Y cuando vuelve a ver, los moravos estaban cantando himnos y orando. Dice: ¿quién es esta gente? ¿Quién es esta gente? Si nos estamos casi muriendo y esta gente cantando salmos y oramos, ¿qué es esta fe? ¿Qué es este fuego? Quedó impresionado por eso, porque le digo algo: el hambre espiritual se contagia. El hambre espiritual se contagia. Y entonces él quedó tan impactado de eso que él volvió a Inglaterra, y luego se dio el avivamiento en Inglaterra. Vean cómo trabaja Dios. Se dio el avivamiento en Inglaterra, que dio origen a la iglesia metodista. Y entonces ese avivamiento de Inglaterra, recordemos que en ese tiempo Estados Unidos era una colonia de Inglaterra. Y entonces los ingleses se fueron a Estados Unidos y se llevaron el fuego para allá. Y entonces inició lo que se conoce como The Great Awakening, el gran despertar que se dio en Estados Unidos. Se dice que hubo 2, algunos dicen que hasta 3. Pero entonces fue un avivamiento tremendo en Estados Unidos. Eso dio paso a que en Estados Unidos se aboliera la esclavitud, porque los avivamientos siempre traen cambios sociales. Se abolió la esclavitud y ellos terminaron logrando su independencia después. Y Estados Unidos se convirtió en una fuerza misionera y empezó a enviar misioneros. Ahora, nosotros somos beneficiarios de eso también. Nosotros, Costa Rica. Porque resulta que en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, vino un inglés que era protestante, que era producto de todo ese avivamiento. Se llamaba William Lelechur. Resulta que él vino para que el café de Costa Rica se exportara a Europa. Y lo logró. Eso fue un hito histórico en la historia de nuestro país, de nuestra economía. Pero mientras él exportaba, hizo que el café de Costa Rica se exportara a Inglaterra, él dijo: impórtenme Biblias. Porque él veía una necesidad espiritual acá y dice: tráiganme Biblias. Y vean qué historia más emocionante, hermanos. Él le regaló una Biblia al presidente de Costa Rica, a José María Castro Madrid. Le dijo: le regalo esta Biblia. Le regaló una Biblia al presidente, y eso hizo que luego se firmara una ley que permitía cultos de otras religiones. Y entonces William Lelechur dijo: claro, empecemos a hacer cultos aquí en Costa Rica. Y empezó a hacer cultos aquí en San José. Y en 1865 se construyó el primer templo evangélico en Costa Rica. ¿Quieren saber dónde queda? Lleven la escuela de misiones, ahí les digo. La escuela de misiones va a ser el discipulado donde vamos a estudiar todo esto. Va a ser emocionante. La única pista que les voy a dar es de que queda por el Parque de las Garantías Sociales. Por ahí queda, y ahí está todavía la placa de cuando se hizo. Y entonces así fue como vino el protestantismo en Costa Rica. Pero el fuego siguió. Y entonces ya llegamos al siglo XX. Y el siglo XX empezó con un avivamiento impresionante en Gales, en Reino Unido. Y dice que ese avivamiento trajo un fuego tan increíble que llegó a Sudamérica, que llegó al sur de África, que llegó a China, que llegó a la India, que llegó a Australia, que llegó a Nueva Zelanda. Ese fuego se expandió por todo el mundo. Fue algo impresionante a inicios del siglo XX, 1904. Y luego hizo que empezaran a haber más avivamientos. Y luego dice que hubo uno en Estados Unidos que se conoce como el avivamiento de la calle Azusa, que es donde se formó el movimiento pentecostal, que fue el movimiento que volvió a traer el mover del Espíritu. Luego hubo un avivamiento en Corea, y ese avivamiento en Corea no había evangelio, no había nada. Y Corea hoy es la iglesia de mayor crecimiento en el mundo. Y los coreanos han enviado cientos y cientos de misioneros por todo el mundo, y todo inició por ese mover del Espíritu. Luego hubo un avivamiento en Chile. Tenemos amigos de Chile que nos están viendo. Saludos, amigos chilenos. Hay un avivamiento en 1909 en Valparaíso. Luego hubo un avivamiento en África, en Ruanda, en 1935. Luego hubo otro en Indonesia en 1965. Y ese avivamiento cruzó todo el mundo, llegó a Estados Unidos
Luego vino a Costa Rica. De ese avivamiento surgió el movimiento carismático y de ahí fue que nació Ciudad de Dios. Entonces, toda esta historia que les estoy contando es para que veamos cómo el Espíritu desde un inicio se ha movido. Desde aquel día que Jesús sopló en aquel aposento donde estaban sus discípulos asustados y les sopló y les dijo: así como yo los envío, como el Padre me envió, yo los envío. Así inició esta aventura maravillosa que ha hecho que la misión y el Evangelio corran por todo el mundo como ver espiritual, y el Espíritu Santo trayendo vida, poder y movimiento. Ahora estamos hoy siglo XXI, año 2020. ¿Qué va a pasar con la misión? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué sigue en esta historia? Porque todo esto les he contado, pero hay un nuevo capítulo que se está abriendo, y los llamados a escribir este nuevo capítulo de la historia del Espíritu Santo y la emoción somos nosotros. Qué privilegio, qué emocionante, qué responsabilidad. Pero tenemos que reconocer varias cosas, mis queridos hermanos. La primera, nos falta vida espiritual. Tenemos que reconocerlo. Esta pandemia nos ha hecho ver nuestra condición. Nos hemos dormido, nos hemos secado, hemos descuidado la misión, nos hemos concentrado en otras cosas, pero no en la misión y en el evangelismo. Necesitamos que el Espíritu vuelva a soplar sobre la iglesia. Y cuando hablo de iglesia no me refiero a Ciudad de Dios, me refiero a que esto tiene que ser mundial, que esto tiene que ser de las naciones, en Costa Rica, en México, en Chile, en todo el mundo. La iglesia necesita de nuevo un soplo de vida del Espíritu. Como está escrito: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Necesitamos despertarnos. Necesitamos poder espiritual. El nivel espiritual que tenemos no nos alcanza para el reto que tenemos. Nos tenemos que enfrentar a un mundo posmoderno y post-COVID. Y no tenemos el poder espiritual suficiente para poder enfrentarnos a ese reto, para ser la iglesia relevante, activa que necesitamos ser. Necesitamos que venga el poder del Espíritu. Y sobre todo, necesitamos movimiento. No podemos ser la misma iglesia de antes, pasiva. Tenemos que ser una iglesia activa, una iglesia movida por el poder del Espíritu. Usted no le echa gasolina al carro para dejarlo estacionado. Usted le echa gasolina para que se mueva. El poder del Espíritu es para que nos movamos. Tenemos que movernos a la misión, al evangelismo, lo que tenemos que hacer como iglesia. Porque, hermanos, le digo algo: el Espíritu Santo nunca está quieto. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. En medio de este mundo desordenado y vacío, desordenado por todo este caos, vacío porque no sabe cómo llenarse con todo lo que el mundo le ofrece, el Espíritu se está moviendo y preparando a su iglesia para llenarla de vida, de poder y de movimiento para la labor que viene. Tenemos que completar la misión porque está escrito: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y vendrá el fin. Tenemos una misión que cumplir. Como nunca antes, el mundo necesita una iglesia llena de vida, llena de poder, llena de movimiento. Quiero terminar con esto. Pablo le hablaba a los romanos acerca de la salvación. En Romanos 10 él les dice que si nosotros creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es. Se trata de fe, se trata de creer. Y nosotros tenemos el mensaje para que la gente llegue a esa decisión por Cristo. Pero Pablo, después de que dice eso, le hace unas preguntas a los romanos. Él les dice: ¿y cómo invocarán a aquel
en quien no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Y dice, dichosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué está diciendo Pablo en esencia? ¿De qué sirve tener el mensaje si no nos movemos para llevárselo a aquellos que lo necesitan, a aquellos que lo están esperando? ¿De qué sirve ser el cuerpo de Cristo si sus pies no se mueven? Tenemos que movernos, no podemos ser la misma iglesia de antes. Y Dios nos llenará de vida y de poder y de movimiento para ser la iglesia que este mundo necesita. En medio de la oscuridad que se viene sobre el mundo, que la iglesia como nunca antes sea la luz del mundo. Amén. Quiero terminar el mensaje cantando una canción. Probablemente usted la ha escuchado antes, así que si la ha escuchado, cántela conmigo. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que vibra en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz
en la oscuridad. Espíritu, tu iglesia te canta hoy. Todos unidos te pedimos, ven Espíritu. Espíritu, tu iglesia te canta hoy. Todos unidos te pedimos, ven Espíritu. Y ven otra vez con vida y poder. Te lo pedimos, Santo Espíritu. Y ven otra vez con vida y poder. Te lo pedimos, Santo Espíritu. Espíritu, tu iglesia te canta hoy. Todos unidos te pedimos, ven Espíritu. Espíritu, tu iglesia te canta hoy. Todos unidos te pedimos, ven Espíritu. Y ven otra vez con vida y poder. Te lo pedimos, Santo Espíritu. Y ven otra vez con vida y poder. Te lo pedimos, Santo Espíritu. Na 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 na. Na 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 na. Espíritu, tu iglesia te canta hoy. Todos unidos te pedimos, ven Espíritu. Espíritu, tu iglesia te canta hoy. Todos unidos te pedimos, ven Espíritu. Y ven otra vez con vida y poder. Te lo pedimos, Santo Espíritu. Y ven otra vez con vida y poder. Te lo pedimos, Santo Espíritu. Ven otra vez. Ven otra vez. Ven otra vez. Espíritu Santo, gracias, porque la historia nos ha demostrado que tú siempre has estado con nosotros, que tú siempre has traído vida, poder y movimiento a tu iglesia, aun cuando te hemos fallado, aun cuando nos hemos dormido. Hoy reconocemos nuestra necesidad y dependencia. Te pedimos que vuelvas a soplar vida sobre la iglesia en el mundo entero. Que vuelvas a llenarnos de poder del Espíritu y nos capacites. Porque, Señor, reconocemos que somos incompetentes para la tarea y el reto que nos queda por delante. Vuelve con poder de nuevo y muévenos. Que no seamos la iglesia de antes, una iglesia activa, una iglesia llena de movimiento a los niños,
A los jóvenes y a los adolescentes, te pido especialmente por ellos. Una juventud activa, llena del poder del Espíritu, llevando tu palabra, Señor. Derrama tu Espíritu sobre nosotros, sobre toda carne, y que haya un movimiento mundial y que este mundo reconozca que hay un Dios todopoderoso que ama a este mundo, porque el deseo de Dios desde un inicio es que todas las familias de la tierra, de todos los tiempos, de todos los lugares, de todas las generaciones, reciban tu bendición. Y un día veremos ese sueño cumplido, esa visión que vio Juan, que delante de tu trono te adorarán de toda lengua, tribu y nación. Gracias, Señor. Esperamos, estamos expectantes y no cesaremos hasta que tú vengas con vida y con poder sobre nosotros. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Un abrazo.